la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos este rato de oración, la primera meditación del retiro, conscientes de que en el tiempo de Cuaresma que estamos recorriendo, el Señor no solamente habla de la penitencia, sino que también habla en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, capítulo 7 de San Mateo, de la importancia de la oración. Cuando oréis, lo hemos leído recientemente en esta Cuaresma, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar puestos de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Y al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Realmente el Señor nos sale al paso en esta recomendación, ya digo, del Sermón de la Montaña, de la importancia de que nuestra oración sea sincera, sea sencilla, sobre todo sea una oración de hijo. Por eso va en los versículos siguientes a hablarles del Padre Nuestro. Cuando oréis, en cambio, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y el Señor va recorriendo pues cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Se lo explicaba el otro día a los niños por qué la Iglesia ha querido colocar en ese momento de la comunión, de la misa, el Padre Nuestro. También porque pedimos ahí, pues danos hoy el pan de cada día. No solamente el pan físico, el pan material, sino también el pan de la Eucaristía. Y después perdona nuestras ofensas. Y recordamos lo que el Señor nos decía, de que antes de dirigirnos al altar, si tenemos algo contra nuestro hermano, pues hacer las paces, pedir perdón. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para la oración. Lo decía el Papa fallecido recientemente, emérito, bueno, ya fallecido, ya de emérito nada, fallecido, el Papa fallecido Benedicto XVI. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para la oración. San Agustín dice, explicaba Benedicto XVI, que el ayuno y la limosna son las dos alas de la oración. El ayuno y la limosna. Pero son las alas para la oración, que nos permiten rezar. Y en segundo plano estaría el ayuno y la limosna. ¿Recuerdas que en el Evangelio del miércoles de ceniza el Señor habla de las tres cosas, ¿no? De oración, ayuno y limosna.
pues la limosna y el ayuno son los que permite hablar con Dios. Las dos alas de la oración, sigue con San Agustín, que le permiten alcanzar mayor impulso y llegar a Dios. San Agustín, afirma: de tal modo nuestra oración, hecha con humildad y caridad, en el ayuno y la limosna, en la templanza y el perdón de las ofensas, dando cosas buenas y no devolviendo las malas, alejándose del mal y haciendo el bien. Esa es la oración. Busca la paz y la consigue. Con la sala de estas virtudes, nuestra oración vuela segura y es llevada con más seguridad hasta el cielo, donde Cristo, nuestra paz, nos ha precedido y está con nosotros en el sagrario. Por eso la Iglesia sabe que por nuestra debilidad es muy fatigoso hacer silencio para ponerse delante de Dios y tomar conciencia de nuestra condición de criaturas, de pecadores. Por esto, en Cuaresma, la Iglesia nos anima a impulsarnos, utilizando esas dos alas, pero impulsarnos en la oración. Que hagamos una oración más intensa, una meditación prolongada sobre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la respuesta a nuestra oración. Oración en lo escondido, nos dice Jesús. Escuchar la voz de Dios en lo profundo del alma. Para eso es necesario el recogimiento exterior e interior. Si no estamos recogidos, tanto alrededor, evitando distracciones, ruidos, evitando pues el móvil que nos puede distraer, porque nos llega un mensaje, porque nos llega un WhatsApp, porque nos llega un correo electrónico, o porque nos entra la tentación de ver la última noticia de cómo va la economía mundial, pues ocurre que nos distraemos. Entonces, está muy bien utilizar el móvil para hacer oración, porque a veces acudimos ahí a los textos del Magisterio de la Iglesia o al texto de un libro que nos ayuda mucho para hacer oración, o el Evangelio mismo, la Biblia. Lo leemos digitalmente, muy bien, pero en modo avión. En modo avión, pues si no, no volamos. Si no está en modo avión, no podemos orar. Hay que saber espíritu de sacrificio. Decía antes, el ayuno y la limosna. El tener, digamos, recogimiento exterior e interior. Y el compendio, el catecismo de la Iglesia Católica, respondiendo a la pregunta de quién aprendió Jesús a rezar, es interesante, señor, que el catecismo se haga esta pregunta: ¿de quién aprendiste tú a rezar? Y el catecismo responde, dice: Jesús, que está con nosotros en el sagrario, Jesús, según su corazón de hombre, aprendió a rezar de su madre y de la tradición hebrea. Evidente. Pero su oración surge de una fuente más secreta, ya que es el Hijo eterno de Dios que en su santa humanidad dirige a su Padre la oración filial perfecta. Nosotros hemos de aprender. ¿De quién aprendió Jesús a rezar? ¿Dónde aprendemos nosotros a rezar? Por supuesto, hemos aprendido de labios de nuestra madre, hemos aprendido en la catequesis, hemos aprendido desde pequeños a rezar. También en las meditaciones nos ayudan a hacer oración, a dirigirnos al Señor. El otro día, hablando con una familia de primera comunión, quiero decir que su hijo va a hacer la primera comunión, pues me contaban que ellos le enseñan a sus hijos a hacer oración en voz alta, dirigiéndose al Señor en voz alta. Y me decía, de hecho, fulanito de tal, me dijo el nombre, no dijo de tal porque era el hijo suyo, fulanito, uno de sus hijos ya mayores, pero que no, lo conozco porque también le preparé para la primera comunión, tampoco tiene muchos años, es decir, se llevan 3 años de diferencia entre este y otro, o 2. Me dijo, fulanito de tal le estaba enseñando a su hermano pequeño, no al de primera comunión, sino a otro más pequeño,
a rezar. Y hacía su oración también en voz alta. Mira, tú dile a Jesús, Jesús, ayúdame en esto, Jesús, perdona por esto, Jesús. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Que aprendamos, en la familia hemos aprendido a rezar y en las meditaciones aprendemos a dirigirnos al Señor. Y le pedimos ahora especialmente por esas familias, ¿no? Para que también sigan enseñando a sus hijos a hacer oración, a dirigirse a Jesús con la sencillez de un niño, ¿eh? Tú dile esto y lo dicen. Piensa esto y habla con Jesús de esto y lo dicen. Pero bueno, no me quería parar ahí, sino la segunda parte de lo que dice el catecismo, el compendio de hecho. La oración filial. Jesús nos enseña a hacer oración de hijo con el Padre. Ya de entrada con el Padre Nuestro. Pero después nos enseña por cómo Él se dirige a su Padre Dios. Oración de hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Hemos recibido el bautismo. Hemos sido adoptados por Dios como hijos. Y por tanto, como dice la Escritura, herederos. Somos hijos. Dirígete a Dios de ese modo, como Jesús te enseña. Padre, yo sé que siempre me escuchas. Pues díselo también tú. Yo sé que tú siempre me escuchas. Señor, que sepamos dirigirnos así. Dice Benedicto XVI, en la narración evangélica, la oración de Jesús marca momentos de particular importancia, que conscientemente acepta el plan, plenamente fiel a la voluntad de su Padre. También en nuestra oración debemos aprender de Jesús a renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a su voluntad, pedirle a Él la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya, en toda nuestra vida, en obediencia a su proyecto de amor para nosotros. Porque es el proyecto que Dios tiene, tu Padre Dios, tiene para ti, un proyecto de amor. No es simplemente un proyecto en el que nos ha dicho, ¡hala, a vivir! Ahí te otro más. No, otra más. No. Proyecto de amor. Porque Dios te ha creado por amor y para amar. Por tanto, es un proyecto de amor. Que bien lo explicaba el Papa San Juan Pablo II. Cuando en la carta a los jóvenes, recuerdo haber estado hablando con él, estábamos un montón de gente, hablando con él de esa carta, que nos parecía un poco larga y el Papa se reía. Y decía, bueno, si a vosotros os parece un poco larga, ¿qué dirán los demás? Pero bueno, sí, debo reconocer que me salió un poquito larga, decía el Papa. Más o menos estas palabras. Muy gracioso. Una carta preciosa en la que va hablando del proyecto que Dios va teniendo para cada uno de nosotros. Pues nosotros, Señor, que sepamos también decirle a Dios Padre, hágase tu voluntad y no la mía. La oración de Jesús, añadía el Papa Benedicto XVI, toca la fase de su ministerio y todas sus jornadas. Las fatigas no la bloquean. Los evangelios incluso dejan de traducir una costumbre de Jesús de pasar en oración parte de la noche. Y observando la oración de Jesús, deben surgirnos diversas preguntas. ¿Cómo rezo yo? Estamos de retiro. Es una buena oportunidad para hacer examen de cómo rezo yo. ¿Cómo rezamos nosotros? ¿Qué tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Es suficiente la educación y la formación a la oración actualmente? ¿Quién nos puede enseñar? Hay muchas cosas, hay muchos sitios, hay muchos libros. ¿Cómo hacer oración? Meditación para no sé qué, tantos minutos con Jesús, sí, está todo grabado. Incluso, de hecho, estamos grabando este retiro para enseñar a la gente a hacer oración. Pero hay que dar el paso. El otro día le preguntaba a un muchacho ya profesional, pero joven,
le preguntaba, oye, ¿tú miras a los ojos a Jesús? ¿Le has mirado a los ojos? Y sinceramente me respondió, me dijo, ahora no, pero antes lo he hecho. Me dice, en este momento me he dejado hacer oración, pero antes cuando lo hacía sí le miraba a los ojos. Eso es muy importante, mirar a la cara a Jesús. Esa es la oración, saber que estamos hablando con Él, sentirnos mirados, comprendidos, ayudados, escuchados, acompañados. Sentir que Él nos mira y nos está llegando hasta el fondo de nuestro interior, hasta los tuétanos, lo más íntimo de los huesos. Nos llega hasta el interior, porque Jesús, tu mirada, cuando hablamos contigo, es una mirada no escrutadora, no es una mirada amenazadora, no es una mirada diría yo, de a ver si nos pilla en un renuncio o a decirnos, te he pillado, ¿no? No. Una mirada con cariño, sabiendo que Él nos lee en la conciencia, nos oye, pero quiere que nos demos cuenta de que Él nos está oyendo, que Él nos está mirando, que nos está hablando y nos está escuchando. Nos está escuchando. Y estas preguntas del Papa fallecido nos ayudan a hacer examen, ¿verdad? Si ponemos esfuerzo, calidad, constancia. Por eso mismo que me respondía este muchacho, ¿no? Ahora no. Bueno, pues hay que poner esfuerzo y constancia y calidad. Calidad para que no sea una oración, bueno, para quitármela de encima, ¿no? Ya he hecho oración. No, que sea calidad. Y de hecho, la propia Santa Teresa de Jesús, maestra de oración, que le enseñaba a sus buenas religiosas y a nosotros a hacer oración y la importancia de dedicarle mucho tiempo a la oración, nos explicaba, de los que comienzan a tener oración, podemos decir, son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su trabajo. Como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Claro. Y hoy día más todavía, porque hoy día tenemos más motivo de distraernos, tenemos más cosas que nos llaman la atención. Antes, el otro día leí un libro además explicativo de esto, ¿no? De cómo en el pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela, o en el templo votivo de la Sagrada Familia de Barcelona, o en tantas iglesias antiguas donde ponían en el pórtico, en la portada, ponían una especie de catequesis, para que la gente que entrara en la iglesia ya con la vista recibiera esa catequesis. Hoy día eso nos parece un poco pobre, ya vamos mirando, ya necesitamos ver la imagen incluso, imagen con sonido, y además una imagen que vaya cambiando rápidamente, porque enseguida nos aburrimos, perdóname la expresión, de lo que estamos viendo. Necesitamos cambiar. La inmediatez. Claro, eso lo que está haciendo es que las personas sean muy difíciles de recogerse, muy difícil de concentrarse en sí mismos y hablar con el Señor. Porque estamos en lo inmediato. Estar sentados, qué aburrido, sin hacer nada. No, estás haciendo oración, pero qué aburrido. Dame algo para leer. No, pero es que se trata no solamente de que leas, sino de que hables con el Señor. Por eso decía Santa Teresa que es muy a su trabajo, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Perdón. Y la propia Santa Teresa, que también pasó un tiempo largo sin hacer oración, aunque se lo recomendaba a su padre, y ella misma lo cuenta, es decir, que no es que yo lo supiera, sino que ella lo cuenta, explica
los trucos, entre comillas, de los que se servía para hacer oración. Y entre otros dice, me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mí acompañarle. Pensaba en aquella aflicción y sudor que allí había tenido. Si podía, deseaba limpiarle. Estaba allí lo más que me dejaba mis pensamientos con él. Claro, y ella se pensaba, bueno, pues si todos han abandonado al Señor, le han dejado hacer la oración en el huerto de los olivos a solas, porque se han dormido unos, otros están apartados y tal, pues el Señor no me va a rechazar a mí y yo le acompaño. Qué buen modo de imaginarse haciendo la oración, ¿verdad? No solamente en la Semana Santa, que vendrá pronto, dentro de 20 y tantos días, sino ahora. Por eso nos anima Santa Teresa. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. A solas con él. Que el Señor te quiere a ti, que quiere a cada uno de nosotros. Que no por eso de que estemos aquí 50, o estemos 200, o estemos 5 personas, no por eso el Señor deja de estar contigo a solas. Es bonito ese pasaje del Evangelio del encuentro con la samaritana, ¿verdad? El Señor manda a los apóstoles todos al pueblo para que dejen a solas. Entonces ya puede hablar con ella. Y ella, al verle que está solo, pues se resiste, como se resisten también nuestros sentidos, nuestras potencias, a hablar a solas con el Señor, pero después va entrando en el diálogo y va descubriendo que Jesús conoce muy bien su vida. Y entonces, pues igual, nosotros podemos ir descubriendo que el Señor va conociendo nuestra vida y entonces, pues, está con nosotros, a solas. Aprender a paladear las palabras y los hechos del Señor que nos muestran su amor infinito. Si quieres, te cuento una anécdota de estas que recogía mi buen amigo don Agustín, que le contaba a las niñas. En un hospital se encontraba gravemente enfermo un buen hombre, enfermo de cuerpo y más aún enfermo en el alma. En cierto momento le dijo a la monja que le atendía, hermana, yo llevo muchos años sin tener relación con Dios. Por favor, usted que tiene trato con Él, rece por mí. Y la monja, con cariño, sonriendo, con pillería, le contestó, ya lo hago, pero rece usted también, que la voz de los extraños llama mucho más la atención. El otro día contaba que estaba con un grupo de chicos, bueno, estaban por ahí jugando, y de momento oí una voz que no me cuadraba con la edad que tienen estos, porque claro, ya están cambiando la voz, son 12 o 13 años, están cambiando la voz. Entonces me sorprendí porque mirando, ¿qué es este? Porque tenía una voz distinta. Pues eso, la voz de los extraños llama mucho más la atención. Pues lo mismo pasa, Señor. Reza, no tengas prejuicios de pensar que el Señor a ti no te va a escuchar. No consideres que el Señor no tiene nada que hablar contigo. Para un padre, un hijo nunca es un extraño. Y para un hijo alejado, como escuchamos en el Evangelio del Hijo Pródigo, que hemos leído, pues estos días de Cuaresma, el Evangelio del Hijo Pródigo, pues el padre salía esperando que volviera su hijo, salía a su encuentro. Así sale Dios a tu encuentro en la oración. Así sale Dios buscándote. Por eso, ahora que se acerca la fiesta de San José, ser varón de deseos como San José. Ser varón de deseos conscientes tú, que eres padre o madre de familia,
pues para ser un buen hijo, para ser un buen padre, para ser un buen hermano, para ser un buen amigo. En la oración, José lo relata muy bien ese libro de la sombra del Padre. Cuando ya se siente mayor y sale temprano a hacer oración, pues en el prado cerca de la casa, en el amanecer, en la niebla, en la bruma de la mañana, descubre que no está solo. Y ve la espalda de su hijo, de Jesús, que está también haciendo oración ahí. Y él se siente ya confiado, porque no solamente reza él, sino que ya Jesús está tomando el relevo. Ya, pase lo que pase, ya Dios le puede llamar, Dios le puede llamar a su presencia, porque ya Jesús ha tomado el relevo, va a cuidar de la Virgen. Ya es mayor, ya hace oración en el amanecer, alejado de todo el mundo. Qué seguridad le daba a San José encontrarse de ese modo, ¿verdad? En ese sitio cuenta la sombra del Padre que era el sitio donde había conocido a Miriam, donde le había revelado a Miriam pues su deseo de casarse con ella, donde tantas veces él había hecho oración. Se encuentra con el muchacho y ella vuelve a casa sin molestarle, tranquilo, porque ya está confiado. Vamos a pedirle nosotros al Señor que recemos como San José, que tratemos a Jesús y a María como San José. No solamente un varón de deseo, sino que también le enseñemos a Jesús a rezar, como él le enseñó, como María le enseñó, lo decía antes el catecismo, el compendio. ¿De quién aprende Jesús a rezar? Pues también aprendería de José, claro. Como hombre, pues sí, como hombre. Así que vamos nosotros también a cuidar esa oración, a hablar con el Señor de ese modo, de ese modo. Recordaba una película que pude ver en México. En México. De hecho, el productor y intervenía también en la película, pues algún actor mexicano, Little Boy, pues el niño que escucha al sacerdote que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará. Y él ve un grano de mostaza que es pequeñísimo y le pide a Dios que su padre vuelva de la guerra. Incluso cuando llega la noticia de que su padre ha muerto en la guerra, él sigue rezando con fe. También el sacerdote en la película le pone una serie de recuerda la bienaventuranza, ya que está con el grano de mostaza, pues le recuerda la bienaventuranza y le dice, pues oye, si tú tienes fe, pues tienes que hacer esto y esto. Incluso él es norteamericano, está en la Segunda Guerra Mundial, y su padre ha ido a pelear contra los japoneses y en su pueblo vive un japonés. Y él tiene que pues atender a un japonés y vivir las bienaventuranzas. Las horas de misericordia, estaba yo perdido. Las horas de misericordia. Pensemos que realmente la fe va acompañada de las obras, ¿no? Y que la fe nos lleva a pedir en la oración con esa confianza, con esa seguridad. Acudimos a la Virgen, te decía antes. La Virgen es maestra de oración. Ella nos enseña a pedir y a guardar en su corazón las cosas que oímos del Señor, como ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Madre mía, enséñanos a hacer oración, enséñanos a confiar en la oración, enséñanos a pedir en la oración, enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo en la oración y a guardarla y hablar con Él, y guardarla en su corazón como lo hacías tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.